¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro, enmarcado por expertos. Hoy nos acompaña Alejandro Barbarota, analista de Raba Bursátil. Gracias por acompañarme. No, Gustavo, gracias a ustedes por la invitación, obviamente. No, por favor, para nosotros es un gran valor y apoyo para hablar de estos temas tan interesantes que la gente los sigue y pide que vengan, como para que le vayan explicando y cómo ven la evolución de los mercados, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a charlar Así que, un bueno, rato de eso. Exactamente. Bueno, obviamente estas semanas estuvieron un poco volátiles y un poco cambiantes los vientos, por lo menos. A veces subía, a veces bajaba, las alternativas de las distintas condiciones, ¿no? Sí. Bueno, la oportunidad que hay con dólar más alto y los que están adeptos a la inversión, de un poco más de riesgo y demás, ¿no? ¿Seguirán apostando al carry trade? Y puede ser, porque ahora se dio un poco vuelta a la situación, ¿no? ¿Qué es lo que pasó un poco en estos días? Es que con el desarme de las LEFI, principalmente entre el Banco Central y el sector bancario, obviamente hay una depresión, que ahora vamos a explicar un ratito, digamos, de lo que pasó ahí con el tema de las tasas de interés. Las tasas de interés bajaron, el dólar sube. Cuando el dólar se aproxima un poquito a la banda superior de este esquema flotante que tenemos hoy de tipo de cambio, empieza como a ser una alternativa siempre y cuando también las tasas de interés se pongan atractivas. Y algo de todo esto estuvo pasando en estos días. Exacto. Tengamos en cuenta que estamos conviviendo con un dólar que flota entre dos bandas, ¿sí? Con una modificación mensual hacia arriba, hacia abajo del 1% del techo y del piso. En este momento es el dólar oficial y más o menos, poco más, poco menos el dólar MEP contado con liquidación, están a un 13% del techo y a un 24% del piso. Y estas lecturas hay que tenerlas en cuenta también para los momentos de cuando uno quiere hacer carry trade o no, o están en activos dolarizados o no, ¿no? Claro, bueno, esa variante que está en este momento te mantiene. En un momento determinado dijeron, no, va a quedarse cerca del piso, no está. No se dio. No se dio, no lo vieron. Vayamos tomando las palabras así. Y de buenas a primera parece que está más cerca del techo, un poquito más subido a ese escalón. Sí. Obviamente que la evolución puede estar moviéndose un poco de cada lado, pero bueno, las condiciones fueron dadas en esas condiciones, ¿no? O sea, esas condiciones, el mercado de pesos generó un ruido durante estos días y eso generó también que se vuelva a reactivar un poco el tema con el dólar. Recordemos que el dólar desde finales de junio y lo que va de julio se notó como una presión alcista, ¿sí? Y obviamente se vieron movimientos importantes en el dólar futuro para poder contenerse. También pasa que fue lo que sería ya en estos días la última etapa de liquidación del agro, que eso genera una presión para abajo. Entonces uno se pregunta, con esa presión para abajo, con los últimos tiros, digamos, de liquidación del agro, ¿qué pasaría si no estuviera esa variable, ¿no? Es decir, en cuanto al dólar, y qué pasaría si encima no de alguna manera, no sé si intervenir, pero de alguna manera no me meto más en el mercado de futuros para poder contener un poquito esta presión alcista que estaba mostrando en este último tiempo. Seguro. Y bueno, ahí está el tema, ¿no? El tema de las LEFI, que fue un poco el detonante de todo esto y el descalabro o el desacople de la tasa que estuvo tan dispersa o tan variante, ¿no? Tan grande, que eso provocó cierta inquietud en cuanto a todos los mercados. Claramente. Bueno, ahí recordemos un poquito para explicar qué es lo que pasó. Es decir, entre el Banco Central y los bancos tenemos alguna especie en algún instrumento de una tasa de referencia. Tasa de referencia que va a marcar por su significatividad todo lo que es, digamos, el mercado en pesos y las curvas de pesos. ¿Qué instrumentos teníamos? En algún momento habrán sido las LELIQs, los pases, las LEFIs. Bueno, de LELIQ ya no tenemos desde hace un tiempo, los pases se habían dejado de lado, teníamos las LEFIs y se corta el tema del circuito entre las LEFIs, entre el Banco Central y las entidades bancarias. ¿Qué era lo que se pedía, obviamente? Porque obviamente los bancos con liquidez decían, bueno, pero ¿qué hago entonces con esto? Bueno, de alguna manera lo que se pedía o que se buscaba era que vayan al mercado de letras, de LECAPs, justamente en ese sentido con las licitaciones. Pero vimos que en la última licitación, no la reciente que fue extraordinaria, en la anterior, el rollover de esa deuda no había conformado demasiado al mercado y algo se olía. Se vio que no había ese feeling
como en toda emisión anterior, exacto, ¿no? Exactamente. Justamente ahí ya entre eso y sabiendo que iban a morir las LEFIs entre el Banco Central y las entidades bancarias, bueno, ¿qué pasa? Terminan, los bancos se encuentran que no habían hecho, no se notó apetito por parte de los bancos con las LECAPs, los bancos se encuentran con liquidez. Y ese apetito es también porque las LECAPs tienen vencimientos cada 15 días. La liquidez en los bancos tiene que ser algo demasiado inmediato, de alguna forma de decirlo, ¿sí? No tengo allá el Banco Central del otro lado de esta manera. Entonces dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a la caución bursátil, que no es un instrumento tan operado desde el lado de los bancos en ese sentido, es verdad, pero por lo que decía recién. Entonces, perdés una tasa de referencia desde Estado, administración de Estado, institución de Estado, como quieras llamarlo, ya no lo tenés más. Vamos a mercado, oferta-demanda, con la incursión de bancos, que sabemos que son manos fuertes y pesadas en el mercado. ¿Qué hizo con esto? Que la tasa que más o menos estaba 28, 29, 30 de la caución, ¿sí? Aproximadamente, se derrumben a un 16, 17%. Y ahí, cuando pasó eso, bueno, ¿qué es lo que generó? Quien hacía carry trade decía, no, pará, ya no me está rindiendo tanto el carry, digamos, porque obviamente bajó el rendimiento de las letras, también bajan las cauciones, y vi que hay una presión alcista de dólar, me subo al dólar. Y ahí empezó de nuevo el tema de la fuerza en el dólar, la intervención. Entonces tuvieron que salir con una licitación extraordinaria con letras en las cuales se empezaron a validar y hasta algunos días para acomodar compases y empezamos a validar tasas de arriba del 40 y pico %. ¿Sí? Eso fue un poco lo que pasó de por qué se deprimió tanto y por qué la presión alcista con el dólar y el tema de las LEFIs, ¿no? Y el desarme. Exacto. Bueno, y ahí tenías la alternativa de que la relación directamente de la caución bursátil tomó una preponderancia importante en cuanto a la colocación, ¿sí? Yo siempre digo que la caución bursátil capaz no está muy divulgada, pero es una excelente herramienta, para mí es excelente herramienta. En ese sentido es una herramienta que para el capital del trabajo, y como uno se le dice a veces el cash management de las compañías, de las pymes, etcétera, es un producto muy noble porque te permite en esos huecos o gaps, como se le dice, de liquidez, podés tomar plata barata. De hecho, la caución estaba por debajo. Entras y salís sin problema. Exactamente, está por debajo del acuerdo de sobregiro bancario, ¿sí? Por lo cual te era barato. Y en los momentos que te excede, colocás. Es decir, dentro del mismo producto jugás de tomador o colocador en ese sentido, en un producto que me parece muy bueno en esta cosa. Pero claro, obviamente el mercado se vio, digamos, afectado por todo esto que pasó con el desarme de las LEFIs, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿qué alternativa tenemos como para tomar algún fondo o alguna inversión o un portfolio que pueda llegar a realizarse en este momento que hay tanta volatilidad? Bueno, ¿Cómo lo ves? Algo sencillo, obviamente, no alto riesgo, sino conservador. Mira, con alta volatilidad y más llegado ahora próximamente a época de elecciones, porque septiembre está a la puerta, que serían las legislativas de la provincia de Buenos Aires, después ya están las nacionales en octubre. Claro, pero lo que pasa es que tenés que tomar calma como para hacerla un poquito más largo, cualquier inversión como para poder superar o estar cerca de las fechas claves. Pero entre esta volatilidad y entre estas fechas cerca, yo particularmente, Gustavo, a mí me gusta tener una cartera bien diversificada. Sí, por supuesto. Cerca de elecciones siempre tiende a haber una costumbre de dolarización por el efecto resultado que no si te agarra con un efecto no deseado por lo que esperaba el mercado, encuestas, etcétera, que ya ha pasado varias veces en la historia, digamos, esto no es nada nuevo, la gente por las dudas que hace, siempre lo mismo, tiende a dolarizar un poquito más esas carteras, ¿sí? Por lo cual yo creo que una cartera armoniosa teniendo un poco de... me preguntabas recién si hay margen para el carry trade, se puede seguir haciendo un margen para el carry trade, obviamente es riesgo, eso sépanlo, porque obviamente por más que haya un 13%, hoy arranco un carry y hago un 13% y se me va de golpe al techo de la banda y capaz quedé descalzado haciendo el carry, por lo menos en el corto plazo.
Y después puedes tener CDRs, puedes tener en un perfil más conservador algunas ONs. En CDRs lo bueno es que se amplió muchísimo la oferta de CDRs. Si vos tenés de distintas características de instrumentos de Estados Unidos e índices. Tenés, qué sé yo, un índice XLP, que son empresas de consumo básico de Estados Unidos, que tiene un beta, una volatilidad muy baja. Entonces eso te puede compensar con un instrumento dolarizado y obviamente con un activo que en su mercado de referencia no es muy volátil, ¿no? Sí, en muchos casos tenés, ¿no? Esas grandes compañías que son las que te ayudan con el CDR. Tener la facilidad de poder invertirlo en esas condiciones. Obviamente. Y algunas ONs también interesantes también, claro. Puede ser. ¿Sí? Ahí me gusta a mí generalmente mucho el sector de hidrocarburos y jugadores grandes, ¿no? Es decir, en cuanto a ONs, Pampa, YPF, Vista Energy, Plus Petrol, podemos incorporar en los últimos tiempos con, los rubros con su participación en Vaca Muerta, Pan American Energy, que es muy sólida, generalmente siempre desde los estados contables. Ese sector me gusta, dentro de todo, todavía tienen TIR atractivas del 7%, entonces ese también podría tener un equilibrio en la cartera. Seguro. Sí. Ale, hacemos un break, 2 minutos, sí, claramente. Vamos a la pausa y volvemos, seguimos con los temas. Bueno, continuamos aquí con Alejandro Barbarota, con nosotros. Bueno, sigamos. Carry Trade. Carry Trade, bueno. Ahí. Ahora, bueno, pasó esto que decíamos hace unos minutos atrás, del tema de lo que pasó con las bajas, pero estos últimos días las tasas volaron. Claro. Y con mucha volatilidad en un producto como la caución, que históricamente nunca lo tuvo. Si tuvimos volatilidad, imagínate, mira, Gustavo, hubo días como antes de ayer, ¿sí? Por ejemplo, o mismo el lunes, que tuviste tasas de piso en el mismo día, a un día, ¿sí? Tomo referencia a un día que es donde se concentra el volumen. 70. A un día, 30-32%, y el techo de ese mismo día operado fue 65-70%. 70%. Estamos hablando de más del doble durante el mismo día, y qué difícil esto también para el inversor del otro lado, ¿no? O para la empresa que usa la caución, es decir, yo hago un plan, pero ¿cuánto me estoy financiando colocando? ¿Al 30 o al 70? Claro. Porque eso te cambia muchísimo las reglas de juego. Y esa volatilidad estuvo en todo lo que fue principios de esta semana pasada, y ahora en lo que fue el cierre de la semana se está calmando un poquito. Pero obviamente las tasas vuelven a estar altas de nuevo, eso calma un poco el dólar, ¿sí? Obviamente, porque volvemos a hacer carry trade. Y ahí, mira, te marco un juego que estábamos analizando con el equipo, en el cual estábamos viendo que las letras, si hoy yo quiero hacer un carry trade, obviamente las letras cortas, me expongo un riesgo capaz mayor, porque si doy vuelta también un poco la curva, entonces me pongo un riesgo mayor en cuanto al carry trade. Si tengo si hoy voy una letra de agosto, finales de agosto, me voy a un tipo de cambio de 1318 por ahí. Si me voy una de septiembre, en este tipo de cambio que digo, es el punto en el cual yo por encima de ese tipo de cambio pierdo y por debajo gano. Al mismo vencimiento de la letra. ¿Se entiende? Sí. Finales de agosto. Perfecto. Si hago la de septiembre, si cuando termina la letra de septiembre está arriba de 1345, salí perdiendo. Si está por debajo, salí ganando. El juego del carry trade. Pero lo más llamativo es que en las letras te tiro una bien larga. Enero del 2026, ¿sí? Está bueno para el que quiera asumir riesgo y tomar nota de esto. Si sigue el esquema de bandas vigentes como está ahora, tengo que aclarar esto, si sigue este esquema, la letra que vence en enero del 2026 coincide con el dólar del techo de la banda. Mirá. 1540 aproximadamente. ¿Sí? Para lo cual es importante eso, porque sabemos que en ese momento el techo de la banda tienen que intervenir. Entonces decís, mejor un riesgo más largo. Pero también la pregunta es, tenemos que creer que van a sostener este esquema cambiario con un crawling peg de las bandas del 1%. Si me cambian en el medio las reglas del juego, o siguen las bandas con otro crawling peg, o salimos del esquema de bandas o algo, ojo con eso, porque si vas a un ajuste seguramente vas a tener esa consecuencia como planteas. Exacto. Pero la realidad puede darse que haya un ajuste al respecto de cuáles son los topes de banda.
Sí, viste que desde afuera nos analiza mucho, están las revisiones del FMI, etcétera, y coinciden con que obviamente Argentina está cara en dólares, que tiene que haber un ajuste, como estás mencionando, por lo menos del tipo de cambio. Pero por otro lado, si yo también tomo el esquema de banda, se nos mueve a lo más alto de la banda, tampoco estoy haciendo el gran ajuste que se pide cambiario para que sea más competitivo desde ese punto de vista del país. Pero también el tema de manejar un dólar un poco más calmo, de tener más calma el dólar, lo que estábamos hablando recién, hace que también un sector te presiona por un tipo de cambio más competitivo, pero también sabemos que si el dólar se empieza a subir mucho, se traslada mucho a precios y hay una guerra muy declarada contra la inflación, ¿no? Entonces eso es un poco lo que se quiere controlar. Correcto. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, exacto. Porque son alternativas que se van planteando. Obviamente. ¿Por qué creen que el dólar oficial puede estar más caro que el dólar blue o el dólar por fuera? Mira, el dólar blue es un mercado, siempre digo que desconocemos mucho su volumen, obviamente. Para mí es chico, sinceramente, no hay mediciones, pero para mí es un mercado chico. Y es un mercado que sigue existiendo porque desgraciadamente todavía hay parte de la economía informal que Argentina accede a ese mercado. No puede desconocer que mucha parte de la economía general está por fuera de lo que es lo normal, lo que debería ser, obviamente. Ojalá todos estuvieran o todos pudieran tener la posibilidad de tener una fuente de ingresos y financiamiento y demás, todo formal, que realmente tener que usar datos marginales que no corresponderían. Pero lo que pasa es que Argentina está embebida en esa costumbre desde hace muchos años, que la economía argentina tiene ese componente especial. Exactamente. Igual creo que un poco la idea, viste que lo vienen diciendo muchas veces, se ha dicho en campaña y el ministro lo dice muchas veces, esta idea de ir justamente a un esquema en lo cual no tengamos que caer en ese informalismo, ¿sí? Claro. Y ser cada vez más formales en ese sentido, como estabas diciendo recién, para lo cual, si eso va a ir sucediendo, el mercado paralelo va a ir desapareciendo en alguna medida. Pero mientras que la situación en la foto de hoy exista, siempre va a haber su existencia y siempre vas a encontrar posiblemente un plus respecto al dólar oficial, porque al levantar el cepo para personas físicas principalmente, ¿sí? Y para muchas empresas que no sean ni exportadores ni importadores, más que nada, pero digo, al levantar el cepo, si está más barato, me voy al dólar oficial. Claro. Lo que pasa es que vos, claro, si tenés algún tipo de generación de ingresos no declarada o algo, tenés que caer en ese y por eso vas a tener un plus un poquito más caro en ese sentido. Seguro, es una alternativa que hay que preverla también en cuanto a la situación que se puede estar dando. Obvio, claramente. Así que bueno, eso podría llegar a estar pasando. El Fondo Monetario destacó el progreso de la buena predisposición y cómo fue encarado la evolución de todo lo que se va pactado. La alternativa es que las reservas del Banco Central siguen siendo un poco bajas. Lo destacaron. Por consiguiente, eso fue la parte de lo que destacó el Fondo Monetario, y obviamente que hay que tratar de evitar todos los flujos de ingreso de divisa, principalmente de lo que vienen de los no residentes, para evitar flujos de capitales especulativos. Como vos dijiste, sale del cepo, el cepo lo van desmembrando y de esa alternativa se está dando cuál es la funcionalidad que en este momento tiene el mercado de dólar, en definitiva. Así que, ¿cómo estás viendo ese rumbo que se tomó con el Fondo Monetario y que, bueno, obviamente está para seguir evolucionando, ¿no? Bueno, el Fondo Monetario está haciendo la primera evaluación del actual plan, ¿sí? Desde el 2018 hasta hoy hemos tenido 3 planes, de los cuales hoy estamos conviviendo con 2 planes, de alguna forma de decirlo, y del nuevo plan, del reciente plan, es la primera revisión que hay. Y en esta revisión justamente también lo que se está teniendo en cuenta es el análisis de cómo se está yendo la puesta en marcha de todo esto para un nuevo desembolso de los $1.000 millones de dólares más por parte del fondo, que estaba preacordado, pero en función a esta revisión. Dentro de esa revisión, bueno, justamente destacan esto, es decir, destacan muchísimas cosas positivas, pero lo que hace un poquito todavía de ruido es el tema de las reservas, ¿sí? Y justamente me parece que el tema de las reservas es un puntapié muy inicial, es decir,
marcaba el informe cierto déficit respecto al Producto Bruto Interno argentino y que obviamente el Producto Bruto Interno, que es lo que se está esperando desde el fondo, que las reservas representen arriba de 1 punto y pico, etcétera, equivalente del Producto Bruto, que estaríamos hablando más o menos de 54.000 millones, ¿sí? En reservas, para lo cual todavía nos falta. Es decir, por eso sí marcaron y hasta ahora han usado una palabra como de crítico en este niveles de reservas, como decís puntualmente, pero bueno, también han destacado aspectos positivos en este camino, sí, como para poder ver esto. Obviamente las reservas uno las puede componer o conformar, porque esto está permitido también dentro de una de las cláusulas del contrato, en que se puedan sumar también con créditos, etcétera. Lo que uno espera es que sea más de manera natural, ¿no? De crecimiento de la economía. Sí, teóricamente que no tenga que estar impuesto la alternativa de cómo tenés que cumplir la evolución de estas condiciones que están pactadas con el Fondo Monetario, ¿no? Sí, sí. Si fueran naturales y si fueran más laxas o de forma armoniosa, tener distintas posibilidades sería lo mejor. Sí, sí, claro. Que sean menos irrestrictas o con alguna alternativa distinta. Sí, sí, seguro. Después siempre está el waiver que uno puede pedir, pero no es la idea. Sí, pero entras otra vez en un rolling que no te favorece tampoco. Cuando hay mucho waiver es porque algo se planeó mal, sí, desde el principio. Sí. Si hay que ajustar... Si tenemos que estar viendo... Es decir, hay parámetros o números que están mal impuestos. Sí. Reveamos la cuestión, entonces. Es decir, yo no soy muy fanático de eso. Obviamente puedo tener algún momento que esté desfasado en algún punto, una o dos, en alguna revisión, pero hay algo que estaría mal en ese sentido. Sí. Algo que te voy a sacar del punto. No, obvio. Tema, la parte de criptomonedas y esa variante. ¿Cómo estás viendo ese mercado? La parte de cripto ha tenido un crecimiento muy fuerte en estos últimos tiempos. Bitcoin sigue marcando como el líder del mercado. Había quedado muy atrasado Ethereum, que es otra de las cripto de mayor capitalización en ese sentido y que empezó a recuperar terreno también un poco en estos últimos tiempos. Hay que ver si ahora el mundo, la parte cripto a veces también es muy difícil de predecir, ¿no? Yo que vengo más de la parte de mercado de capitales tradicionales y las herramientas de análisis tradicional, a veces el mercado cripto no lo tenés que analizar desde ese punto de vista. No, ¿sí? Y eso lo que puede pasar es que ahora puede entrar en algún terreno de meseta la parte cripto. Quien está del otro lado tiene que saber que es un producto de alta volatilidad, de alto riesgo. Cuando se asume mucho riesgo se puede ganar mucho, se puede perder mucho también. Esta es una relación de riesgo-recompensa. Podría entrar ahora en terreno de calma, habría que ver también un poquito de cosas que estén pasando más que nada en Estados Unidos y a nivel mundial que puedan pujar un poco el mundo cripto o deprimirlo un poquito, ¿no? Seguro que es así. Tema de préstamos. Sí. Banco Nacional Argentina está haciendo una colocación de préstamos con respecto a lo que es compra de vehículos, por ejemplo. Sí, lo leí. Es una buena variante y aparente va llevando un constante crecimiento, por lo menos para la funcionalidad que puede llegar a tener en este momento el aporte del ingreso de operatoria respecto a la adquisición de bienes mobiliarios, ¿no? Me parece que si vamos a hablar un poco de economía en general, ahí me parece ahí Gustavo, que justamente no solo el tema de las reservas es un punto crítico a mejorar en ese sentido, sino que también para mí la reactivación económica es muy importante. Sí. La reactivación económica sin crédito es muy difícil. Sí. Crédito de todo tipo, no solo crédito para la empresa, que es lo primero que miro, para generar trabajo, producción y que sea productivo. Eso haría crecer orgánicamente las reservas, punto que hablábamos recién, un crecimiento, una reactivación económica, sino también para el individuo, ¿no? Desde su hipotecario, su prendario o su préstamo personal para ejecutar y hacer cosas que hoy te complica mucho poder hacerlo. Lo veo bien, la verdad, con una tasa fija, una tasa, digamos, un costo financiero bastante bueno en ese sentido,
que uno puede tomar creo que 5 o 6 años, por lo que me estabas preguntando recién. Obviamente difícil pronosticar en una transición de país también de acá a 5 o 6 años, ¿no? Pero digo, fijando una tasa de esas empresas en pesos puede ser algo interesante. Pero es bueno que le den el apoyo al sector privado, que es el que genera la riqueza como para poder mejorar la situación general del gobierno. Obviamente, y acá estamos hablando un poco de consumo, sector automotriz, ¿sí? Pero la cosa es que se contagien muchos sectores de la economía en este sentido para que podamos arrancar reactivamente. Yo tengo fe que arrancando reactivamente la economía, el resto de las variables van a crecer de manera orgánica y natural. Bien. Ale, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Obviamente que bueno, el tiempo siempre nos obliga a cortar condiciones, pero sé que vas a estar nuevamente conmigo. Dale. Para seguir explicando algunos temas comerciales. Aceptó la invitación para otra vez, obviamente. Te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande para todo el equipo. Dale, gracias, lo mando. Hasta luego. A todos ustedes los esperamos la próxima semana acá en la City por Dentro, en Mercado por Expertos.